Médica, de seguridad, de protección civil e incluso a mujeres en casos de violencia. Ahora solo tendrás que recordar un solo número, 911. Cuélgale a las bromas y salva una vida. Bájale 2 rayitas. Las distracciones te pueden costar la vida. Si mientras manejas usas tu celular para hablar o mandar un mensaje, cuidado, estas distracciones te pueden costar la vida a ti y a los tuyos. Concéntrate y evita accidentes fatales. Sí hay opción, evita la adicción. De cada 10 discapacitados por accidente vial, 7 son a consecuencia del alcohol o el abuso de otra sustancia ilegal. Concéntrate y evita accidentes fatales. Para mayores informes o denuncias en caso de adicción, llama al 01800-911-2000. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos. Papá, ya viene el Día de las Madres. ¿Qué le vamos a regalar a mamá? Este 10 de mayo regálale a mamá un plan tablet de Telcel, con Claro Video para ver sus series y películas favoritas. Las mejores tablets incluidas con más megas. Con Telcel, mamá lo puede todo. XCDT 1430 AM, llegando a donde nadie más llega. El dominio del aire nos pertenece. Es momento de analizar las noticias de hoy en la mesa de redacción. En 60 minutos conoce el impacto que tendrán en tu vida las noticias de hoy. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 19 horas con un minuto de este viernes 3 de mayo, día en el que se conmemora la libertad de prensa. Y por ello es que esta tarde hemos hecho una mesa especial con motivo precisamente de este día, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y nada más para recordar cada año, el 3 de mayo, es esta fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Y bueno, de acuerdo con la UNESCO, pues hay muchos temas de qué debatir en este 3 de mayo. El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, en cumplimiento de una recomendación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991, y esto a su vez fue una respuesta a un llamamiento de los periodistas africanos que en 1991 elaboraron la histórica Declaración de Windhoek sobre el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación. Y bueno, pues esta tarde-noche, quiero presentar aquí a nuestros invitados a la mesa, periodistas del Estado de Tlaxcala, y a quienes les agradezco de manera general que nos hayan acompañado y aceptado la invitación. Se encuentra con nosotros, empezamos de allá para acá, Ricardo Salazar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Director de Canal 2 de Zacatelco. ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que estamos aquí. Y sí, efectivamente, pues bueno, pues hay que hablar un poquito precisamente sobre la libertad de prensa. Se encuentra también con nosotros Alex Gómez Aguilar, director del periódico digital Monitor Tlaxcala. Alex o Alejandro, pero nosotros lo conocemos más como Alex, ¿no? Mi nombre artístico es Alex. Alex, ¿no? Pero soy Alejandro. Gracias, Edgardo. Pues un saludo a todo el auditorio. Mil gracias por abrirnos estos micrófonos tan importantes para la sociedad tlaxcalteca. También se encuentra con nosotros Judith Soriano Cáceres, directora del periódico digital Agenda Tlaxcala. Judith. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a tu auditorio y a todos los compañeros. Agradezco y atiendo tu invitación, Edgardo. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y también se encuentra con nosotros Gerardo Meneses Carrizosa, periodista, pues compañero de hace muchos años en muchos medios de comunicación que nos conocemos. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Edgardo. Gracias a ustedes por la invitación. Y lamentable, ¿no? Celebramos el Día de la Libertad de Prensa con un periodista asesinado más, ¿no? En Oaxaca. Telésforo Santiago. Vaya el abrazo solidario desde acá para toda su familia y para
todos los que hacemos este trabajo, que es lamentable, pero gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y como cada día, nuestros colaboradores de planta aquí en Mesa de Redacción, José Luis Aguazzi, periodista de Gente Telex, colaborador permanente de aquí de la Mesa de Redacción. Gracias, muy buena tarde, igual compañeros, muy buena tarde a todos. Mauricio Hernández Solás, también periodista y colaborador permanente de aquí de la Mesa de Redacción, colaborador de Gente Telex. Mauricio. Gracias, Edgardo, a todos nuestros compañeros, bienvenidos a esta Mesa de Redacción, en un día y con un tema por demás interesante. Pues vamos a entrarle de lleno, y yo les preguntaría de manera pues concreta, en este 3 de mayo está en riesgo la libertad de prensa en México, en el país. Quien quiera empezar, adelante. Bueno, yo te contestaría con otra pregunta. ¿Y ha habido garantías en el país, en el mundo, de la libertad de prensa? Yo creo que no. Yo creo que pese a que se constituye el 3 de mayo como un día para remembrar esos hechos que dieron origen a este acuerdo, me parece que no han cambiado mucho las condiciones para quienes laboramos en este medio, ¿no? Han cambiado los contextos históricos, pero la labor de los periodistas me parece que ha sido todavía amenazada. No, yo creo que está, sí, lo que dice Judith, yo creo que es lamentable, está amenazada. Cuando vemos todo lo que está haciendo este ejército de bots y de gente en redes sociales donde está atacando a los periodistas, cuando vemos la impunidad, o sea, en estos 5 meses, 7 periodistas asesinados, vemos impunidad, ¿no? Vemos actos, y no es de ahora, eso sí que quede claro, no es de ahora. Yo creo que en México están ahí las estadísticas, es uno de los lugares más complicados para ejercer esta profesión, y me parece que sí está muy en riesgo. No sé si la pregunta quedaría en el aire, si ha habido antes, o sea, si la ha habido, como decía Judith, pero en este momento yo creo que está complicada la situación. Alex. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros como periodistas, pues, que nos quede muy claro, ¿no? O más bien que le quede claro a los de enfrente. Los periodistas, primero, no tenemos por qué agradarle a la autoridad, porque nuestro trabajo no es llegar y aplaudirles, como lo hacen los blogueros o los youtuberos, ¿no? Que ahora ya están ahí en las mañaneras, con el presidente de la República. Nuestro trabajo es incomodar, decir las cosas como son para que se corrijan y sobre todo para que se gobierne bien hacia el pueblo. Nuestra primera responsabilidad es ser una prensa objetiva, ser veraces, ser eficientes, yo le agregaría, pero sobre todo creo que muchas veces es ser la voz de los que no la tienen, es ser esa caja de resonancia, y para eso estamos, no para caerle bien al señor presidente o al gobernador o al diputado o al presidente municipal o al presidente de donde ustedes quieran. Aquí yo creo que eso es lo que nos distingue. Y yo en las caras que veo periodistas profesionales, veo gente que en todos ustedes que nunca se ha amilanado, nunca se han echado para atrás, y al contrario, siempre estamos denunciando cada uno desde nuestras trincheras diferentes hechos de corrupción, hechos en los que el abuso del poder hacia los que más desprotegidos son una realidad, y aunque quizá no haya las garantías suficientes para ejercer un periodismo libre, creo que nosotros lo hacemos libre porque tenemos derecho a expresarnos, y la democracia no es de por favor. La democracia la ejercemos todos los días y tenemos que seguirla ejerciendo desde nuestra óptica, desde nuestros criterios, y tenemos que seguirlo haciendo por obligación y por convicción, ¿no? Ricardo. Yo pienso que hay esta idea de la libertad de prensa, bueno, pues muchas personas y muchos periodistas se han enfocado en el sentido de que efectivamente la libertad de prensa no existe, y yo digo que sí existe la libertad de prensa, lo que no hay son las condiciones para ejercer esta libertad. Entonces, el hecho de conmemorar una situación como la libertad significa que es una situación que al propio sistema le incomoda. Es lo mismo que conmemorar el Día de la Mujer, en donde, bueno, pues la conmemoran y dicen, vamos a conmemorar porque
tiene que haber derechos para la mujer y tiene que haber, vamos a luchar por la mujer, pero ¿qué es lo que realmente estamos haciendo en las dos partes, ¿no? Tanto los periodistas, quienes ejercemos esa libertad, como el sistema que de alguna manera conmemora un hecho. Seguramente ustedes han visto pues felicitaciones y demás situaciones en las que te dicen felicidades por la libertad de los casos. La libertad de la prensa, pero en realidad son gobiernos que no ayudan a esta libertad, ¿no? No ayudan a generar una buena libertad, a ejercer esta libertad. Yo de entrada preguntaría, perdón, José Luis. No, adelante. Yo de entrada les preguntaría, ¿alguien en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, hizo algún señalamiento, reconocimiento, felicitación o algún tipo de comentario sobre la libertad de prensa? Yo nada más vi en el muro de... Yo vi la de... No sesionaron. Yo lo vi Bueno, en el... no sesionan ni los días que se desaparecen, ¿no? La de derechos humanos, ¿no? La de derechos humanos, en el muro de la Comisión de Derechos Humanos, sí. Y de ahí fuera no vi más. Entonces creo que eso mismo nos lleva a la pregunta, que tristemente la libertad de prensa, sobre todo en los últimos años, ha sido también una herramienta politizada, porque cuando estamos en la oposición, vamos a defender a la prensa y vamos a defender los espacios críticos y vamos a defender todo lo que se tenga que defender para que los periodistas puedan hablar y decir lo que tengan que decir. Pero tristemente, cuando esa oposición se vuelve gobierno, empieza una categorización de la prensa. Y bueno, hace 2-3 semanas el presidente López Obrador claramente, en una cuestión que a mí me pareció muy preocupante, prácticamente dijo, si se meten conmigo, la bronca no es conmigo, es con la gente, como dándole permiso a la gente de que agreda al periodismo crítico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso, y además lo que hoy mismo manifestó, con motivo, porque él sí tuvo tema, pero también tuvo como siempre su desliz en torno a decir, es que ahora la libertad de prensa ya se vende con bots. Sí. Entonces desde ahí estamos hablando que por supuesto creo que está en riesgo la libertad de prensa, porque no hay las condiciones, porque tenemos a un presidente que antes sí era la bandera que tenía que enarbolar de vamos a defender a la libertad de prensa, pero en este momento como gobierno y como hay críticas, entonces ya eres un fifí porque no estás de acuerdo conmigo. Pero la libertad de prensa la defendemos nosotros, claro, de una u otra manera, con la postura que tenemos todos los días, y a veces no es difícil, porque tú decías son 7, son 10. 10 periodistas asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo quisiera señalar que el ejercicio del periodismo, en principio, está garantizado desde la propia Constitución de la República, y que la responsabilidad de ejercer ese derecho, pero además de exigir a las autoridades el respeto al derecho de ejercer el periodismo, pues yo creo que queda en nosotros como periodistas, porque en muchas ocasiones estamos desorganizados, no tenemos la suficiente capacidad para poder exigir como gremio ese respeto al derecho o al ejercicio del derecho de esta profesión que es el periodismo, ¿no? Yo más bien veo que nosotros tenemos que ser los que nos organicemos, y lo digo porque, por ejemplo, en el día a día que andamos, observamos, por ejemplo, a los transportistas que exigen sus derechos, observamos a las mujeres que exigen sus derechos, observamos a diversos sectores que exigen sus derechos, ¿no? Y yo digo, los periodistas no tenemos derecho, los periodistas no podemos exigir ese derecho a la libertad de expresión, a la libre publicación de la información en los medios de comunicación, y como lo decía Alex, digo, al final el periodismo es es un proceso de retroalimentación para que la administración pública se pueda corregir en ese ámbito de irregularidades, de opacidad, de corrupción, de muchas situaciones, ¿no? Entonces, mi postura es en el sentido de que nosotros como periodistas debemos organizarnos para exigir esos derechos, porque al final los derechos ya se encuentran en diversas legislaciones y solamente hace falta que nosotros alcemos la voz. Pues sí, y yo, nada más para responder la pregunta que hacía al principio, Judith, pues yo creo que sí ha habido libertad de prensa. Al final del día sí ha habido. El problema es que cada vez se ha ido cercado más esta libertad, porque todos hemos pasado, todos los que estamos acá, nos ha tocado una época en la que a cierto gobierno, a cierto gobernante o a cierto personaje público le incomoda lo que escribimos. Y cuando le incomoda,
buscan por todos los medios cómo fastidiarte, cómo cercarte la información. Pero bueno, al final del día creo que es un asunto también pues de convicción, o sea, de defender tu libertad a expresar lo que tú consideras o lo que tú investigaste, sí, o tu crítica, porque pues al final también del día el problema aquí es que pues a todos les gusta que hablen de ellos, ¿no? Pero a nadie les gusta que hablen mal de ellos, ¿no? Claro. Cuando hablas mal de ellos, puta, eres su enemigo, ¿no? Y cuando eres, cuando les dices que bien, cuando los apapachas, no, el amigo, el periodista, ¿no? Sí, el amigazo, ¿no? Chayotero. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Mesa de redacción. Desde el corazón de México, Tlaxcala, 14:30 AM. Bájale 2 rayitas. Las distracciones te pueden costar la vida. Siempre que conduzcas, respeta las señales de tránsito. No uses el celular para hablar o mandar WhatsApp. No te distraigas. Respeta al peatón. Concéntrate y evita accidentes fatales. Sí hay opción. Evita la adicción. De cada 10 discapacitados por accidente vial, 7 son a consecuencia del alcohol o el abuso de otra sustancia ilegal. Concéntrate y evita accidentes fatales. Para mayores informes o denuncias en caso de adicción, llama al 01800-911-2000. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos. Para promover y estimular la investigación en finanzas públicas y economía, la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, convoca la 12ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas. Participa y contribuye al acervo de estudios de calidad para un mejor trabajo legislativo. Consulta las bases en www.cefp.gov.mx. Fecha límite de recepción 26 de julio de 2019. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. ...500 años... encuentro de dos culturas... ...es momento de conmemorar... con la gente que sí sabe de radio. En Tlaxcala, 14:30 AM. Regresamos a mesa de redacción, son las 19:16. Estamos en esta mesa especial con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Está con nosotros Judith Soriano, Ricardo Salazar, Alex Gómez Aguilar, Gerardo Meneses, José Luis Aguatz y Mauricio Hernández, todos compañeros periodistas. Y bueno, en Tlaxcala, ¿hay algo nuevo con la Cuarta Transformación y la libertad de prensa? ¿O sigue todo igual? ¿O sigue diferente? En materia de comunicación, yo veo que al contrario, están dando palos de ciego, no le entienden, no le acaban de entender. Van cada quien por su lado, discursos disparejos, encontrados, manejan diferentes discursos, ¿no? Y yo lo que veo lamentable es que a veces nos hemos enfrascado nosotros los mismos periodistas en ese discurso de echar bola tras bola para ir, bolas de humo me refiero, para ir difuminando y que se vayan perdiendo los temas coyunturales. Pero no veo nada nuevo, yo no veo nada nuevo, al contrario. Bueno, y comentando un poco lo que dijo Mauricio hace un rato, que hoy con este gobierno pareciera que la prensa asume una postura de golpeteo, ¿no? Por algunas medidas en materia de comunicación que ha tomado. Sin embargo, me parece que la libertad de prensa no debe tener un distingo, es decir, no debe responder a colores, no debe ser ni rubia, ni pelirroja, ni morena, ¿no? O sea, finalmente la libertad de expresión es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y me parece que sí ha habido algunos cambios, ¿no? Hoy cambian los papeles, quienes criticaban en su momento, hoy les molesta, ¿no? Ser observados. Sí. Entonces, yo creo que ellos deberían entender la posición en la que se encuentran hoy. Hoy son gobierno. Hoy no son sociedad para poder criticar y hacer señalamientos de lo que hacen bien o lo que hacen mal. Me parece que deben ellos
ubicar el lugar, el espacio y el tiempo en el que están desempeñando su función. Y al ser una figura pública, están en el escrutinio de quienes somos los intermediarios entre gobierno y sociedad, los medios de comunicación. Pero yo creo que lo hacen con toda la intención, alevosía y ventaja, porque nuevos así que digamos no son. No son. O sea, muchos de los que están en la 4T tienen experiencia de ser gobierno en otros partidos políticos y ahora están abanderando pues digamos la oposición entre comillas de Morena, pero quieren pues seguir con el discurso de la agresión o la denostación o que no los critiquen, ¿no? Bueno, pero yo coincido en esta parte con Judith porque en el caso de algunos periodistas que por una parte en la mañana son funcionarios o tienen otro empleo y por la tarde ejercen el periodismo y están en los dos bandos, por decirlo así. Entonces, la mañana son voceros. En la mañana, no, la mañana son periodistas. En la mañana tarde son voceros y en la noche son columnistas. Imagínate, o sea, tienen 3 empleos y no se definen, no hay congruencia. Entonces, esto viene a pegar a los periodistas, ¿no? Porque al final, quienes ejercemos o quienes ejercen esta profesión en un solo medio de manera crítica, trabajando con la nota informativa, con las columnas, con el artículo, no sé, con diferentes géneros de opinión. Entonces, yo creo que desde ahí empieza la propia pues agresión a los mismos compañeros, ¿no? La agresión al mismo periodista porque no se respeta esta profesión. Entonces, si le sumamos que los gobiernos se molestan por la crítica, y los gobiernos de cualquier partido político, porque al final se incomoda, pero de todas formas viene pues sí, a denigrar el propio trabajo del periodista, ¿no? Porque al final quienes salen perjudicados o quienes salimos perjudicados son pues quienes hacemos la chamba, ¿no? Del verdadero periodismo, de andar en la calle buscando la nota informativa, y que ese tipo de trabajo de que por la mañana uno, en la tarde otro y en la noche otro, pues como que no hay definición y no hay congruencia, tanta Luego congruencia. Fútbol 7. Bueno, creo que ahí difiere un poquito, porque todos somos libres de conseguir de una forma honesta, pero no desde puedes luego, criticar a un ingresos gobierno para el sostén de tu casa. Y por la otra parte Solo que se haga de manera utilizar ética. al medio, Creo utilizar al medio. Hay un dicho muy creo, padre entre periodistas que todo el mundo se lo sabe, que no es lo mismo ser borracho que cantinero. A ver, o es que vayamos por partes. De aquel lado del escritorio somos periodistas y nuestra chamba es cuestionar la labor del servidor público. Pero el servidor público no se puede pasar del otro lado del escritorio para autocriticarse, ahí sí no, pero si lo criticas, ahí sí se ofende. Aquí no está, el problema no está en que se tenga otra actividad económica, el problema está en que si es vocero, pues cómo va a ser periodista. A ver, o defiendes o vas a ponerte a hacer crítica. Nadie le quita su mérito. Por ejemplo, hay un caso en el vocero de Quiletla, ¿no? Que es Gil Pérez Soto. A mí me da igual si se pone a vender pañales en la tarde, pero no puede tener un periódico defendiendo a su presidente y con el que cobra, ¿no? Entonces, una mano estira la mano y con la otra tiene un garrote. ¿Es válido o no? Ahí sí. Porque además hay una situación que yo veo preocupante, y lo digo de la fortuna que he tenido en la vida de a veces dirigir algún medio. Los medios de comunicación vivimos de noticias y de intercambios de publicidad, de espacios comprados, no solamente del gobierno, de cualquiera de sus niveles y en sus órdenes, sino también de la sociedad civil y demás. Pero ahora con este argumento de que cualquier crítico es chayotero, porque además no acaban de definir qué es el chayote. O sea, ahora cualquier, dicen periodista chayotero. No, a ver, espérame, defíneme qué es eso. Y entonces el gobierno está cerrando ese recurso que está estipulado. Hay una partida presupuestal para eso. Y yo lo digo y me canso de decirlo. En el Congreso del Estado se definió una partida presupuestal para medios de comunicación. Y han pasado, llevamos desde septiembre a la fecha, 8 meses. 8 meses, y ese dinero, ¿dónde está? O sea, ese dinero, ¿dónde está? ¿En dónde está parando ese dinero? Ahí nos deben una explicación a la sociedad. Y lo digo porque la mayor parte de los diputados son de esa 4T, ¿no? Y los otros, ¿qué están haciendo?
Y lo mismo está pasando con, bueno, es que otras. dicen que ya hay una decena de medios seleccionados. Claro. Allá van esos. Y hacia allá iba. Y son los afines a la 4T. A la 4T, no exactamente. Los demás, ¿no? Exactamente. O sea, hay un diputado que tiene un medio de comunicación allá en Guamantla, por ejemplo, ¿no? El Chema, famoso ¿no? Chema. José María No, Méndez. y además puede ser. Convenios. Y además puede ser. Intercambiando convenios, va con los servicios municipales y te pone Claro. Puede ser empresario de los medios. Pero lo ideal sería que se deslindara ahorita, que dijera, ¿sabes qué? Me separo. Cosa que no está haciendo y entonces sí está faltando la ética. Exactamente. ¿No? Bueno, en el caso de la pregunta concreta de qué hay de la 4T en Tlaxcala, bueno, ya lo decía yo en mi primera intervención con lo que hacía López Obrador, pero en Tlaxcala también tenemos ejemplos exactamente idénticos. Y bueno, ya lo platicábamos ayer y lo comentábamos en el corte. Tenemos a Homero Meneses, director de Prospera, un crítico de críticos de los gobiernos priistas, panistas, de cualquier color. Y ahora que es funcionario público, pues no le gusta la crítica. De piel delgadita. Entonces, es muy sencillo estar del lado de decir, voy a tumbarle caña a fulano, ¿no? Pero bueno, la vida es de ida y vuelta, o sea, es una rueda de la fortuna. Hoy es servidor público. Entonces, todo aquello que criticó en el pasado, pues tendría que haberlo aprendido para decir, bueno, ¿cómo me desempeño como funcionario público? Claro. Pero no lo puedes tocar. Ya lo decíamos, en su momento, pues bloqueó al señor por las críticas que hacía como periodista. Lo bloqueó de su cuenta de Twitter. Lo tuvo que regresar porque, pues yo creo que ya fue una disposición, de todos ¿no? ustedes y de los amigos que en redes sociales. Vio lo que resolvió la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Entonces, ya no lo puede tristemente hacer. estamos viendo una 4T en Tlaxcala que no está teniendo los compromisos. Hay muchas cosas que me preocupan, no solo a nivel federal, sino local. Muchas de las cosas que nos dijeron en campaña no las están cumpliendo, incluso se están volviendo hasta peor de lo que criticaron. Y me preocupa porque, bueno, cuántos lemas de campaña, vamos a lograr la transparencia, vamos a combatir la corrupción, la austeridad, la famosa austeridad de la 4T. Y ya tenemos a los diputados mejor pagados. Ella se arrepintió, ya me volvió a bloquear. Ya te volvió a bloquear. Yo creo que no hay una coherencia incluso, ¿no? Entre el gobierno federal, López Obrador en todas sus conferencias de prensa ha mencionado la libertad, supuestamente, pero no concuerda con lo que se ejerce o sus mismos funcionarios. Puedes hablar de libertad y luego exigirle a la reforma que diga sus fuentes. O sea, error. Alguien que le oriente que eso es la primera lección de periodismo. No puedes, debemos. Señores, a ver, denme sus hay una fuentes. ley en Tlaxcala, ¿no? Protegerla del secreto profesional, igual alguien que se la pase una copia. Miren, en Tlaxcala es de 3 líneas la ley, pero ahí está la ley. Sí, Homero tiene que ver las conferencias de prensa también para que entienda que debe de ejercer la libertad. Que las ve me queda claro, porque están obligados a la lo parte único del que hace rito. es descalificar, o sea, no ve lo bueno, sino ve nada más la parte en donde el presidente descalifica. Claro. Pero no solamente el presidente descalifica, sino también hace propuestas, habla, hace planteamientos. Claro, también tiene su fase de descalificar a quienes lo descalifican a él, ¿no? Pues somos fifís por eso, Pero aquí ¿no? el señor no informa ni en sus redes sociales, Homero Meneses, ¿no? Claro. Bueno, hablamos del caso de ayer, de todas no las sirve para personas nada, que Homero, que estuvieron toda la semana formadas para cobrar el Bansefi y no hubo dinero. Sobre eso no dice nada. El señor jamás usó su cuenta de Twitter, aunque tú no lo hubieras podido ver ni modo. Sí, no, para salir y explicar, ¿no? Para salir a explicar. Claro, y la gente se merece una explicación, las personas se merecen una Porque explicación. además con el pueblo todo. Claro. Sin el pueblo nada. Sí. El ¿Dónde pueblo quedó sabio, esa máxima? claro. Sí. No, ese es a en el veces, presupuesto, ese es a en el Plan veces. Nacional de Desarrollo. Entonces que hubiera dicho con el pueblo a veces. Pero bueno, es además, ¿podría alguien pensar que venimos aquí a descalificar a la 4T? No, para nada. O sea, venimos a... Bueno, yo en mi caso, y creo que todos coincidimos en eso, el asunto es que me parece incongruente lo que han hecho, lo que han dicho y con lo que están haciendo ahorita. Y me parece preocupante que, como bien dice, si el presidente le dice a los medios de comunicación, si no te portas bien, ya sabes cómo te va, ¿eh? Y no soy yo, Ahí es va la el gente. ejército, ahí va el Eso, pueblo. si el presidente te dice eso, entonces al rato lo puede hacer un secretario. Me dio permiso. O el pueblo te puede llegar a Gardín y te va a decir, me dio permiso el O sea, presidente. ¿con qué cara al rato le reclamamos al presidente de Atezcatzingo, de dónde fue de Tetla, que retuvo a un compañero de la prensa y que lo obligó a bajar la nota y que lo obligó a desdecirse? Pero si lo hace el presidente de la República, ¿por qué no lo va a hacer un presidentito de una comunidad? ¿No? O sea, esos son los riesgos. No, y estoy seguro que todos nosotros podemos señalar varias cosas que nos parece que ha hecho bien el gobierno de López Obrador. Cosas que sí han marcado diferencias, sin lugar a dudas.
¿Como cuáles? Yo celebro y aplaudo, por supuesto, la tremenda guerra que enfrentó con el Huachicol, que finalmente le generó también muchas críticas por muchos sentidos, pero enfrentar una mafia de ese tamaño no era cualquier cosa. No, ya todos los tienen metidos en la cárcel. Dice Omar. Claro, sí, ya pero la son cárcel medidas ya no que había que cabe, tomar ya no con, cabe, ya no son cabe medidas nadie. que había que tomar con valentía. Finalmente también, de una u otra manera, tratar de transparentar el gobierno en ciertos sectores, porque en otros sigue bastante opaco, como la ejerción de los contratos. Ahora resulta que siguen destinando contratos de manera directa y no se licitan. Es algo que él criticó muchísimo, pero bueno, hay cosas que van caminando, pero lo que nosotros hacemos es, como lo decía Alex o Judith, no vamos a aplaudirles, no venimos a aplaudirles, precisamente venimos a señalar lo que por supuestamente no están haciendo bien, y sobre todo que nos brinca cuando dicen, oye, pero si lo primero que prometiste fue la austeridad, y llegaste al Congreso y te subiste el sueldo a 105,000 pesos mensuales. Y tus Es hijos andan en incongruente. España, en el extranjero, dando conferencias. ¿De qué? No sé, pero de conferencistas. Bueno, andan, ¿no? a mí me Quiero una parece chamba así. a mí me parece que con la llegada de este nuevo gobierno y las nuevas políticas que pretende establecer, porque todavía no existen todos los lineamientos completos para el trato y manejo con los medios de comunicación, pero sí me parece que está estableciendo varios retos para la prensa, varios retos que nosotros deberíamos de estar pensando en cómo enfrentarlos y no estar pensando en si dio permiso o no dio permiso para que me tundan a mí como medio. Claro. Me parece que yo Te interrumpo tengo tantito. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. Regresamos. Mesa de redacción. Con la gente que sí sabe de radio. En Tlaxcala, 1430 AM. Este 10 de mayo, lo que realmente quiere mamá son más megas, así como ver sus series y películas favoritas. Por eso, regálale un plan Telcel Max sin límite con el doble de megas por 12 meses y Claro Video. Con Telcel, mamá lo puede todo. Consulta términos, condiciones y restricciones en telcel.com. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, en mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. INE. Bájale 2 rayitas. Las distracciones te pueden costar la vida. Siempre que conduzcas, respeta las señales de tránsito. No uses el celular para hablar o mandar WhatsApp. No te distraigas. Respeta al peatón. Concéntrate y evita accidentes fatales. Tlaxcala, 500 años. Encuentro de dos culturas. 1430 AM. Regresamos a mesa de redacción y por cierto nos dice Alex Gómez que ya te volvió a bloquear Homero Meneses. Nada más Sí. recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los servidores públicos no pueden bloquear a usuarios de las redes sociales que hagan críticas severas o comentarios sobre su desempeño, ¿no? Nada más para recordarle, ¿no? Yo pensé que por eso ya lo había desbloqueado, pero no. Me desbloqueó algunos días. A lo mejor Y está ya de otra vez capricho, es está. de capricho, hoy sí, hoy no, sí, ya sí. llueve, hoy llueve, lo bloqueo. Ya me cayó ya vi que subió algo un meme del peje. Lo bloqueó otra vez. ¿O qué escribiste ayer? Pues Judith, nos quedamos contigo, nos decías. Les decía que Ya se te fue la idea. les decía que con este nuevo gobierno establece retos para los medios de comunicación, sobre todo porque él ha establecido estas conferencias de prensa, ¿no? Como su canal para difundir lo que él quiera, ¿no? Entonces, nosotros para competir con eso creo que debemos generar alternativas en cuanto a los contenidos, pero sobre todo ser responsables y profesionales en cuanto a la libertad de prensa, ¿no? Digo, desde Venustiano Carranza, 1916, con la Constitución establecía que eras libre de poder decir
y publicar lo que tú quisieras, pero sí tenía una acotación que es la vida privada. Ahí sí no te puedes meter. Creo yo que estamos conscientes quienes somos profesionales en el medio periodístico. Me parece que tenemos muy claros los límites hasta dónde podemos opinar, ¿no? Me parece que al menos en el periódico Agenda Tlaxcala hemos sido responsables de no cruzar esa línea de la vida personal de la gente, pero sí hacer señalamientos en cuanto al desempeño que tiene esa figura pública, ¿no? Que sí les llega a molestar, pero sin embargo es la función de un medio de comunicación. Y también hay por ahí un comentario respecto de convenios y esas cosas. No es de convenio, es de chayos. Bueno, ¿Quiénes son los yo chayoteros? Yo sí quisiera hacer un comentario muy puntual en este tema. Los medios de comunicación, aparte de tener una labor social, no debemos olvidar que son empresas. Claro. Y como tal, las empresas tienen ciertas obligaciones laborales y fiscales, ¿no? Y legales incluso. Y se cumple con todo ello. Haces tus declaraciones, tú contratas a la gente que te apoya en el medio de comunicación como empresa y tienes que cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Y como cualquier otra empresa de cualquier otro giro, ofreces un servicio. ¿Qué es la publicidad? ¿Qué es la publicidad? Mi servicio es publicidad, ¿no? Entonces, y si yo ofrezco un servicio, obviamente tengo que cobrar, Sí, ¿no? claro. Me parece que para la gente común no tiene muy claro esta parte y por eso con mucha frecuencia se hacen esos señalamientos, me parece que erróneos, ¿no? En el sentido de cómo operan los medios de comunicación. Y yo te diría que muchos piensan que, como dices, pues ese dicho, ¿no? El león piensa que todos son de su condición. Y muchos de los que ahora pues, están en el gobierno, pues yo creo que así operaban, ¿no? Operaban con embutes, con sobornos, aunque ahora dicen que están en contra de los sobornos y de la corrupción, pero yo creo que muchos operaban así, porque cuando ven a un medio o a un periodista que los critica, dicen que es chayotero, ¿no? O sea, yo quiero suponer que ellos así difundían antes su información, ¿no? Por medio de chayotes. Como ¿no? el caso del diputado José María Méndez, ¿no? Claro. Claro. Que le dio dinero a una, bueno, le ofreció dinero a una compañera a cambio de de una nota informativa, no era publicidad, a cambio de una nota informativa. Toma, para que hables bien de mí. Sí. ¿Ese es de la 4T? Pero también ahí también hace rato decía algo José Luis, y en gran parte, y a ver si no me echo de enemigo a algunos, en gran parte también la culpa es de muchos compañeros de los medios, o sea, porque muchos compañeros, digo, todos los que están acá, todos los que estamos acá, han participado en una empresa, tienen empresa, saben lo que es llevar una empresa sobre el hombro, pagar salario cada quincena, cumplir con las obligaciones. Pero hay otros amigos que nada más con un celular y porque se les hace fácil el celular, toman video, qué bueno, como decía Alex, tienen chance a ganarse la vida como quieran. Pero al rato entonces dicen, no, bueno, pues yo para pagar mi celular, pues denme para mi tarjeta, ¿no? Chema, ¿no? Sí. Dame feliz. para pagar mi tarjeta amigo, ¿no? Y entonces no de tener saldo todavía. Entonces con 200 pesos y entonces los políticos, los presidentes dicen, ay, pues con 200 pesos le pago a 10 y 1,000 pesos y ya tengo cobertura. Y ya tengo cobertura amplia. Ya estoy todo territorio, ¿no? Hay un alcalde que dice que con una torta de tamal y una tole, pues fácilmente podía controlar. No digamos que fue el de Zacatelco. No digamos que fue el de Zacatelco, el mismo que incluso. No digamos que fue Tomás Orea. Seguramente asesorado por situación, Manuel Fernández, ¿verdad? Fíjate que también, y les voy a contar esta anécdota, ¿no? En el medio, en TV Zacatelco, pues denunciamos, ¿no? A raíz de que vecinos se acercaron y dicen, ¿sabes qué? Es que hemos detectado que el presidente frente a un centro deportivo que tiene, no lo mencionan, me lo van a cobrar, pero tiene a Overlis, es una alberca, se llama Overlis,
Y en la noche, ¿no? Llega en su camioneta, aparentemente en estado de ebriedad, saca su arma y dispara al aire, ¿no? Entonces, ¿quién, el presidente? El presidente. Es lo que dice Entonces, los salva, ciudadanos. ¿no? Es más, No, tenemos ciudadana. imágenes. A partir de ahí, bueno, pues hay un evento, lo encuentro y pues antes, Ricardo, ¿cómo estás? Por lo menos, a pesar de que he sido crítico con él, lo encuentro y pues ya no me habla y dices, pues no tienes por qué hacer eso, ¿no? Al final de cuentas, uno hace su trabajo, uno hace su labor y llevas una línea que a bien, bueno, pues esa es la situación que la gente nos, de alguna manera, demanda, que seas más claro y objetivo en las cosas, ¿no? Entonces, el hecho también de cuando dicen, pues es que me está pegando porque no le di dinero, pues entonces significa que estás dando a todos para que hablen bien de ti, y entonces, pues como que solitos se dan. ¿Faltabas tú? Faltaba yo. Varios puntos que me Faltaba parecen en la lista de los 13, Sí, la digo, lista. de los 12. Varios puntos interesantes que decía Bueno. Gerardo, Judith, en el sentido de primero decía Gerardo, bueno, defíneme qué es chayotero, ¿no? ¿Qué es un periodista chayotero? Y otra parte que me llama mucho la atención de Judith es decir, bueno, somos empresas. Finalmente, esto es bien claro porque una empresa puede tener convenios de publicidad Así con es. muchos entes, Lícitos. incluso gubernamentales y totalmente lícitos. ¿Y en dónde está la transparencia? Que hay una factura. Sí. Y esa factura genera un IVA, y ese IVA hay que pagarlo, y además hay que pagar además de un porcentaje Ajá. de esa factura de impuestos. Además de que tienes que pagar salarios, nómina, y muchas de las obligaciones que como empresa tienes. El chayote es por debajo del agua. Nadie sabe, nadie supo. Y entonces cuando todo mundo o nos quieren medir igual porque, es que tienen convenios con el gobierno o tienen convenios con fulano, espérame, pero todo está aquí. Está fundamentado, está documentado, pago impuestos. Sí. O sea, a diferencia de los telefonitos, Sí. que todo va por abajo, va por abajo, por abajo. Y no se trata de decir, es que porque estoy golpeando, es que no me dan. Es que si hablo bien, es que sí me dan. Entonces, ¿cómo quedamos como periodistas? ¿De qué podemos hablar entonces? Entonces, ¿para qué existimos? Y ya lo decías claramente con lo del presidente. Se enojan. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que nada más hable bien de ti? Y además, cuando hablo bien de ti, ¿acaso me hablas y me lo agradeces? Claro. Pues tampoco. Sí. Y no lo estoy haciendo ni porque me retribuyas. Me parece que hablé bien de ti porque lo hiciste bien. Sí. Hablo 3 veces mal de ti porque lo hiciste mal. Pero como ya hablé mal, ya no me hablas. Ya no Y soy como dice, amigo. pregúntele a José Luis cuántas puertas le han cerrado en el ¿De qué medio eres? ¿De qué medio eres? Hasta de qué medio eres. José Luis, que tiene ahí su casa de campaña, vive ahí. Casi. Entonces, imagínense, de ese tamaño estamos hablando de a veces. Porque además los convenios, perdón que te interrumpa, pero además los convenios no son Una condicionante, derecho de ¿no? piso o protección, no compras hay protección, ni contratos que claro, claramente No se compran especifican. impunidad. no compran Por impunidad. Y la otra es que yo siempre les digo, o sea, no quieres que te escriban, no lo hagas. O sea, si el Procura presidente que yo no no me quiere, entere, pues, que que no no lo tenga haga. pruebas. No, pues no No se lo trata de hagas, eso. no lo hagas. Ahora, hay que ser responsables como periodistas, sí. Sí. Como decía, hay que decir las cosas, pero hay que tener las pruebas en la mano. Y hay que poder sustentar todo lo Así que es. estamos diciendo. Así es. Y también tocabas otro punto que me llamó mucho la atención, de pues algunos también colegas, pues no ayudan mucho en la situación, en el sentido también de la privacidad. Sabemos cuáles son nuestros límites. Digo, yo estoy muy en contra de esos medios que incluso cabecean poniendo apodos o insultando Sí. a las personas. O sea, que si la diputada Lady Mary Kay, que si la gorda, que si... O sea, eso no me parece un periodismo serio. Me parece que la crítica estaba bien sustentada, Sí. pero ya desde que cabeceas así, estás denigrando a tu profesión y a todos los demás. Deja de ser una noticia como tal, ¿no? Y entonces, y varios, o empiezan a hablar que la funcionaria está pasada de peso. Pues es su asunto. Porque de Ese por es un sí, tema como de decía salud, Alex, ¿no? a veces acabamos cayendo, decían, ¿cómo dicen? Es que me están agrediendo, son periodistas misóginos, Ujú. sobre todo si es una dama, ¿no? No estamos atacando a la dama, estamos La atacando condición de género no a la está condición, tocando. nada, estamos criticando a la servidora pública. Pero a veces también ese argumento es muy fácil de ciertas servidoras para decir, no, eres un periodista patán y misógino. La palabra patán que es tan violenta, pero que se utiliza muchísimo, tristemente. Y me parece que no va por ahí el asunto, ¿no?
Antes de ir a la pausa, nos escribe Raquel Rodríguez, que quién sabe si será un usuario real. Dice, ustedes hablan de libertad de expresión y bloquean los comentarios de los que criticamos a periodistas corruptos como ustedes. Mis comentarios no salen, ustedes los bloquean. Fíjate que ese es otro asunto, ¿no? O sea, el bloquear a personas que te insultan, eso no es, o sea, que te lanzan improperios, pues no sé si eso esté bien o esté mal, pero ¿por qué tienes que tolerar que te estén mentando la madre o que te estén diciendo insultos, ¿no? Como tales, ¿no? Porque cuando tú haces una crítica, decimos desde el punto de vista del periodismo, pues tú lo haces fundamentado y con datos y con hechos concretos, ¿no? Pero lo que pasa mucho en redes sociales es que ahora, pues porque el periodista tal le pegó a mi cuate o a mi presidente, o no le quiere pegar a quien yo quiero, ya desde ahí es el objetivo de tus ataques, ¿no? Desde las redes sociales y desde el anonimato, porque muchas veces son perfiles falsos. Hacemos una pausa, la última, y regresamos. Mesa de redacción. AM. Soy mujer y tengo derecho a practicar el deporte que más me gusta. Juntos frente a la violencia contra las mujeres. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos. ¿Sabes qué es el 911? Es el número único de llamadas de emergencia. En un solo número atendemos cualquier emergencia, ya sea médica, de seguridad, de protección civil y atención especial a mujeres en casos de violencia. Ahora solo tendrás que recordar el 911. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Cuéntale a las bromas y salva una vida. Sí hay opción. Evita la adicción. De cada 10 discapacitados por accidente vial, 7 son a consecuencia del alcohol o el abuso de otra sustancia ilegal. Concéntrate y evita accidentes fatales. Para mayores informes o denuncias en caso de adicción, llama al 01800-911-2000. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos. Tlaxcala, 500 años. Encuentro de dos culturas. 14:30 AM. Regresamos a mesa de redacción. Son las 19:46. La verdad que bastante interesante lo que estamos hablando esta noche, y sobre todo con amigos, con colegas de hace, yo diría hace muchos años, no digo cuántos porque si no nos vamos a balconear, ¿no? Mira, Mari Carmen Mazarraza Corona a través de Facebook nos dice: saludos a todos los amigos y compañeros, no se rindan en esa gran profesión, la libertad de expresión es primero Mari Carmen Mazarraza, quien estuvo a cargo de Síntesis. Hace como por el sexenio de Álvarez Lima, ¿no? Sí, así es, así en los últimos años de 25 años. Félix Telosha Díaz dice: viva la libertad de prensa, los servidores públicos son nuestros empleados. El que se porte mal solo hay que publicarlo. Saludos, Félix, igual, compañero periodista hace muchos años. Abraham Acosta, también compañero periodista, ahora está en Iztacuistla, como encargado de comunicación social. A la mesa del foro de periodismo, felicidades por hablar de un tema muy sensible y crítico. Un cordial abrazo a ustedes, ahí mucha tela de dónde cortar. Y bueno, yo nada más para cerrar, porque estamos sobre el tiempo, y a raíz de lo que se comenta en las conferencias matutinas del presidente López Obrador, yo les diría, ¿qué opinan de esta clasificación que nos hizo ya el presidente, ¿no? Entre fifís, el periodismo fifí y el periodismo, pues, ¿qué, chairo? ¿O cómo le podemos llamar? O sea, ¿qué opinan, no? Dicen que hasta entre los perros hay razas, ¿no? Yo sí me considero fifí. Yo hice un cartelito y yo sí me puse. Yo sí soy prensa fifí. Pero está mal, ¿no? Está mal etiquetar. Yo creo ya, como dices tú, ya para despedirnos y soltar los micrófonos, dejar los micrófonos, me adelanto, por edad, por orden, por edad. No, yo lo que diría es que me parece lamentable eso que estás diciendo, de que lo ha hecho el presidente. O sea, lo dices atinadamente tú. Lamentable lo que está haciendo el presidente en general. Está polarizando a la sociedad, la está polarizando no solamente a los periodistas, está polarizando entre buenos y malos, corruptos, no corruptos, fifís y chairos, todo. O sea, en la sociedad necesitamos estar
unidos, él habla de unidad, pero lo primero que hace es descalificar y dividir y enfrentarnos. Y el otro día platicaba con una persona y me decía, yo fui a una cena donde estábamos, nos caracterizamos, dice, fíjate, qué curioso, somos o priistas o panistas, muy bien identificados. Ninguno, todos estábamos en contra de Morena. Y de repente cuando empezamos a hablar, pero tú de qué te quejas y tú también hiciste, pero tú creo que acabamos peleados, los amigos acabamos peleados. Nivel en el sentido teníamos, y empezamos criticando la cosa. Es parte de la polarización que se está viviendo. Y eso me parece muy, muy lamentable. Y nosotros como prensa no deberíamos permitirlo. Deberíamos trabajar sobre temas, sobre agenda y ser muy críticos. Como decía Mari Carmen Sarraza, no hay que bajarlo, hay que seguir luchándole. Bueno, sí, hacer precisión en un punto respecto de las críticas en contra de algunos reporteros principalmente que hablan de cierto personaje que se siente incómodo y entonces reaccionan criticando el trabajo del medio, ¿no? Me parece que para blindarse de estas críticas debemos realizar un trabajo profesional, serio, que responda a principios éticos. En el periódico Agenda Tlaxcala nosotros tenemos nuestro propio código de ética en el que no podemos sacar algo antes si no tenemos confirmado el dato. A veces nos peleamos las primicias, pero creo que con los tiempos que estamos viviendo de desinformación de las redes sociales, tendríamos que ser muy cuidadosos de esa parte, ¿no? Y respecto a este término que utiliza el presidente, que el antecedente histórico quizás esté bien aplicado, sin embargo, ya no vivimos en esa época, me parece, y creo que está descontextualizado, ¿no? Entonces, finalmente, ahora sí que cada quien a nivel personal tendrá que asumirse si es fifí o no es fifí. Yo no le veo mayor problema. Ay, fifí, el Alex. Alex fifí. Yo creo que ¿por qué digo que sí soy fifí? Porque yo no estoy de acuerdo con esa ideología política en la que nos están gobernando. No estoy de acuerdo en la forma en la que efectivamente hay una separación, ni siquiera es del Estado con la prensa, es de la separación de un grupo que se llama Morena, que se llama Gobierno Federal, contra todo el resto de la República. O sea, no es contra la sociedad, es contra todo el resto. O estás conmigo o estás contra mí, parece ser que es el mensaje cotidiano del presidente. Y entonces, por eso yo me asumo de este lado. Pues yo sí soy fifí y voy a defender todos los derechos que se han conquistado en este país, empezando por la libertad de expresión, consagrada en el artículo 6. Y también defender el derecho a la información o de la información en el artículo 7. Tenemos nosotros, por necesidad propia, que comenzar a defender nuestros derechos ante cualquier ente que quiera aplastarlos. Y puede ser que sí, los mensajes subliminales de que es que yo no lo digo, lo dice la gente. Eso que dice el presidente es muy grave. Y efectivamente un presidente debe de gobernar, no estar mandando mensajes de estás conmigo, estás contra mí. Y finalmente, ya para rematar, porque no quiero abusar del tiempo, creo que nosotros mismos en seguir defendiendo nuestros derechos. Yo lo decía hace un rato, yo veo aquí empresarios de medios, somos microempresarios, empresarios medianos y que estamos luchando todos los días por llevar un peso a nuestras empresas de manera honesta, trabajando todos los días, haciendo del periodismo una forma de vida, porque para eso estudiamos, para eso nos titulamos y no somos improvisados, somos profesionales de la comunicación. Y perdón para los que dicen que somos chayoteros, primero averigüen qué es un chayote y ahí después nos platican y hacemos un debate, hacemos una mesa de debate más adelante. Ricardo. Sí, las ruedas de prensa del presidente, cada vez que menciona a la prensa fifí, yo creo que sí es una falta de respeto y es algo que nosotros tenemos que ir defendiendo, porque sí les decía al inicio, sí hay una libertad de prensa y a nosotros nos toca ejercerla, ¿no? Luchar por eso, estar siempre buscando las mejores formas de ejercer esta libertad. Y sí, esta falta de respeto que hacen, pues es también contra lo que tenemos que luchar ahorita, defender. Y él dice
pues si me ofenden, la gente es la que me va a defender. Y yo creo que también el mensaje está para la ciudadanía, porque la ciudadanía debería de defender al periodista. La ciudadanía debe estar con el periodista. La ciudadanía debe de invertirle a las empresas de periodismo, porque de esa manera podríamos incluso dejar de depender de esos convenios de gobierno. Y entonces, si hay empresas de lo que sea, del transporte, de las tiendas, invierten en las empresas de medios, yo creo que eso le daría una garantía a los ciudadanos de que el periodista o el medio va a estar más del lado de los ciudadanos que del lado del sistema. Sí, gracias. Bueno, pues ya los compañeros ya dijeron prácticamente acerca de esta crítica, que sí es un tema de división, el señalar quién es bueno y quién es malo, pero yo retomaría una situación importante, pero además lo positivo, porque a raíz de toda esta crítica, a raíz de todos estos señalamientos, los medios de comunicación, no solo nacionales, sino también los locales, yo he observado que cada quien ya está buscando su propia información. Cada quien ya le invierte a la propia investigación en sus medios para sacar su información considerada como de 8, ¿no? Como el tema de la agenda que pretende manejar durante una semana, es lo que yo he observado, y que sí, efectivamente, la profesionalización en los compañeros entre los medios de comunicación, bueno, pues ya se ha observado un avance, pero que esto sirva también para generar unidad, que sirva para que exijamos este derecho a la libertad de expresión, no solamente que se encuentre ya en las legislaciones, sino que también nosotros exijamos que verdaderamente se cumpla. Mauricio. Yo no me sentiría cómodo como periodista de estar viendo las incongruencias de la 4T y quedarme callado y no decir nada. No me sentiría cómodo. Y si por criticarlo soy fifí, soy totalmente fifí. Eres totalmente fifí también, ya son totalmente fifís. Así de simple, porque es el deber ser de nosotros como periodistas. Claro. Yo quiero agregar un poquito el asunto de cuando digan periodista, díganle periodista, no le digan ni bueno ni malo, porque bueno eres cuando hablas bien de la persona, del político, y malo cuando hablas mal. Entonces, cuando nos refiramos a un periodista, solamente periodista. Muy bien, pues muchas gracias a Judith Soriano, que nos acompañó, y los vamos a volver a invitar para el Día del Periodista, ¿no? Pues ya también ya mero viene. ¿O no quieres venir? Sí. Ricardo Salazar, gracias. Gracias. Alex Gómez, muchas gracias. Gerardo Meneses, muchas gracias. José Luis Aguazzi, muchas gracias. Como cada tarde. Mauricio Hernández, muchas gracias. Y por cierto que hay una de nuestras comentarias férrea que está ahí intensa en las redes sociales. Ya sabemos quién es. Es quien te bloqueó. No la tengo. No, pues ya sabemos. Está también bloqueada. Ya sabemos Homera. quién. Homera. Nos despedimos. Gracias. Muy buena noche. Nos escuchamos el próximo lunes, 19 horas. Muy buena noche. Ahora ya conoce la repercusión de las noticias más importantes del día. Acompáñanos en la siguiente emisión de la Mesa de Redacción. Este programa llegó a usted gracias a la colaboración de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y Gente TLX.